luego su grupo indique su exposición. Adelante. Buenas tardes. Me llamo Benoît Deleuze, Route 21, 875, 195, radio 4. ¿Puedo empezar? Sí, adelante. Buenas tardes. Entonces, acabo de presentarme. Benoît Deleuze, soy doctor en Ciencia Jurídica de la Universidad de Toulouse, en Francia, y doctor en Derecho de la Universidad de Chile. Soy profesor de Derecho Público en la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, y dentro de mis líneas de investigación ocupan un lugar fundamental los temas de formas de Estado, es decir, cuestiones relativas a la descentralización, el federalismo y el Estado regional, como también la modernización y reforma del Estado. Mi postura en relación al anteproyecto de Constitución es la de un observador bien intencionado pero crítico a la vez. Creo que no hay grandes cambios en relación con el texto actual y seguramente es demasiado largo. En ese sentido, se puede esperar que el Consejo Constitucional corrija deficiencias evidentes de redacción debido al manejo equivocado de ciertos conceptos fundamentales y o frases que sobran. El tema principal de mi presentación se relaciona con las transformaciones propuestas por el proyecto de la Comisión Experta en materia de forma de Estado y particularmente aquí el capítulo sexto relativo a gobierno y administración regional y local. En ese contexto y en honor al tiempo, les hablaré brevemente del principio de subsidiariedad territorial contenido en la propuesta, luego señalaré un problema dentro de muchos, un problema de redacción o un problema conceptual que me parece importante, y en fin me permitiré hacer algunas recomendaciones al Consejo. Lo que trata del primer punto, breves reflexiones sobre el principio de subsidiariedad incluida en la propuesta de la Comisión Experta. Los principios constitucionales, incluidos en el artículo 123, recuerdo, son los principios de solidaridad y equidad territorial, pertinencia territorial, radicación preferente, coordinación y asociatividad, responsabilidad fiscal y prohibición de tutela, tienen por objeto de inspirar al legislador al momento de transferir las competencias a los entes territoriales. Sin embargo, como principios y no reglas, son mandatos de optimización y en la realidad la forma como se desarrollará Chile dependerá del legislador y no de la Constitución. Dentro de estos principios figura el de radicación preferente. Esa disposición hace claramente referencia al principio de subsidiariedad territorial, entendida como técnica de repartición de competencia de ejercicio de las competencias. Esta idea es recogida y profundizada en dos artículos, los artículos 126 y 129. El primero dice: la ley priorizará que las funciones públicas sean radicadas en el gobierno local sobre el regional y en este último sobre el nacional, sin perjuicio de aquellas competencias que la propia Constitución o las leyes le ceden al gobierno nacional. Y el segundo, el artículo 129.1, nos dice: la ley institucional deberá establecer la forma y el modo en que se transferirán las competencias a los gobiernos regionales y municipalidades, así como las causales que habiliten al nivel nacional para ejercerlas en subsidio. Entonces utiliza bien la palabra subsidio. Esa obsesión por el principio de subsidiariedad territorial no es nueva, puesto que ya estaba en el informe de la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional instalada por la presidenta Bachelet en 2014. Ahora, brevemente, a la luz del derecho comparado, quiero señalar solamente dos grandes ideas. Primero, el principio de subsidiariedad no es un principio de atribución de competencia, y los pocos estados unitarios, los pocos estados que han inscrito el principio de consagrado el principio de subsidiariedad territorial en su constitución, finalmente la experiencia comparada nos muestra que o conduce a un reforzamiento del poder central y a una recentralización normativa, o al riesgo de un gobierno de los jueces constitucionales en materia de organización política administrativa. En ese contexto,
el reconocimiento de poderes implícitos en beneficio de los entes territoriales aparece como una alternativa adecuada. No tengo el tiempo aquí de profundizar, pero si el Consejo Constitucional quiere invitarme a convocarme más adelante para profundizar ese tema, también será con mucho gusto. Segundo aspecto, problema de redacción o conceptual. La Constitución, en ese capítulo sexto relativo a las competencias finales de descentralización, que es una cuestión de competencia en beneficio de los gobiernos regionales o del municipio, mezcla de manera a veces incoherente o al menos poco lógica términos disímiles para referirse a una misma idea, es la idea de competencia que deben tener esos entes territoriales. Y así, no voy a leer todo, pero utiliza de manera, como dije, de manera no lógica los términos de atribuciones, competencias, funciones públicas, fines, etc. Yo diría que el colmo más divertido, de una cierta manera, lo podemos encontrar en el artículo 126, que el solo artículo 26 mezcla las palabras funciones públicas, funciones y competencias en una misma frase, o dos. Y el colmo es la comparación entre el artículo 131 y el artículo 135, que nos dice el gobierno regional ejerce funciones normativas financieras de coordinación de complementariedad, mientras que las municipalidades tienen atribuciones normativas financieras y fiscalizadoras. O sea, gobierno como municipalidades tienen competencias normativas financieras y fiscalizadoras y de coordinación, pero en lugar de utilizar la palabra competencia, aquí la comisión experta nos dice que en un caso el gobierno regional ejerce funciones, mientras que las municipalidades tienen atribuciones. El uso sin criterio y sin precaución de términos de ese tipo pueden causar problemas de interpretación por parte de la justicia constitucional más adelante. En fin, no sé cuánto me queda, terminaré con algunas recomendaciones a modo de conclusión. Bueno, primero yo creo que sería bueno eliminar todo lo referente a la subsidiariedad territorial, como lo señalé, es decir, los artículos 126 y 129, o al menos que el Consejo tenga claro que no aportará mucho a la descentralización del país. Y en lugar de eliminar la subsidiariedad territorial, sería bueno consagrar o reforzar el poder reglamentario implícito previsto en el artículo 148.2, pero extenderlo a las municipalidades. Es anormal que las municipalidades no tengan un poder normativo implícito que no las regiones tienen. ¿Cómo? Quedan 2 minutos. Ya, perfecto, gracias. Segunda idea o propuesta, eliminar la tutela administrativa de la Contraloría General de la República sobre los entes territoriales. Pero de manera general, yo diría eliminar el control de la toma de razón de la Contraloría General sobre la administración. ¿Por qué? O al menos sobre los entes territoriales y el presidente de la República. Es anormal que un órgano administrativo pueda controlar y bloquear, frenar la actividad administrativa del presidente o del gobierno regional o de los alcaldes que son elegidos por sufragio universal. Es anormal que un órgano administrativo no elegido pueda. Y entonces sería bueno eliminar esa potestad y recentrar la misión de la Contraloría sobre su misión contable y fiscalizadora de gastos. La actualidad nos muestra la importancia. Segunda idea, yo creo que es importante fortalecer el artículo 123.6 relativo a las áreas metropolitanas en el sentido que sean gobernadas y gestionadas por las municipalidades mismas y no por los gobiernos regionales, tal como está previsto actualmente en la legislación de derecho positivo actual. Fortalecer esa gestión de las áreas metropolitanas por parte de los municipios permitiría, uno, proteger la autonomía de las municipalidades y dos, garantizar la prohibición de tutela de un nivel de gobierno sobre otro, tal como está previsto en el artículo 128 de la Comisión.
En fin, si me queda un minuto, yo diría que hay disposiciones que se pueden eliminar porque no aportan nada, es inútil y entonces permitiría tal vez reducir un poco. Por ejemplo, pero es solamente dos ejemplos, eliminar la primera frase del artículo 123.3 y el numeral 2 del artículo 129, porque finalmente son tautología que son formadas, que son escritas y no sirven nada. Como ven, de manera general, la ponencia pone en evidencia un avance débiles de las disposiciones del anteproyecto en materia de descentralización territorial, salvo quizás en materia de descentralización fiscal, que es sin duda un aspecto fundamental que debe ser promovido. Gracias. Ya, don Noy, agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra Constitución.